Con una carrera que ha cautivado tanto en la gran pantalla como en la televisión, Kim Go-eun se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y auténticas de su generación. Desde el que quizás sea el mejor y más impactante debut en la historia de Corea con la película Una Musa, hasta su reciente éxito en blockbusters taquilleros como Amor en la Gran Ciudad y Exuma. Su rango actoral sigue sorprendiendo al público y la crítica por igual. Aunque su enfoque principal sea el cine, no se pueden dejar de lado sus actuaciones en K-dramas, que aunque sean pocos, gracias a su gran capacidad actoral y habilidad para escoger roles le ha llevado a ser muy reconocida por estos. Kim Go-eun brilla en cada papel con una naturalidad y profundidad emocional únicas. Su capacidad para transmitir emociones sutiles y, sobre todo, para construir personajes realistas y cotidianos han convertido a cada una de sus actuaciones en una experiencia inolvidable. Destaca también su gran entrega física para sus roles, llegando a bajar o subir de peso según el rol que interprete, aprenderse diversos dialectos coreanos, hacer sus propias acrobacias y escenas de acción, hasta llegar a aprenderse por completo cómo hacer un ritual chamánico de forma perfecta e impecable. Su presencia en pantalla es sinónimo de calidad y entrega absoluta. Hoy repasaremos sus mejores actuaciones, tomando en cuenta su interpretación, la complejidad de sus personajes y el reconocimiento que ha recibido. Esta es la lista de las que yo, personalmente, considero las mejores actuaciones en la carrera de la brillante Kim Go-eun. Comencemos. Menciones honoríficas. Puesto 9, Chasing the Trap. En el K-drama Chasing the Trap, Kim Go-eun da vida a Hong Seol, una estudiante universitaria y trabajadora que se encuentra atrapada en una compleja y ambigua relación con Jo Jun. Al inicio de la serie, Hong Seol desea llevar una vida universitaria tranquila, enfocándose en mantener su beca y evitar problemas innecesarios. Sin embargo, su mundo cambia cuando comienza a notar el comportamiento extraño de Jo Jun. Hong Seol recuerda que en su primer año de universidad, Jo Jun se mostraba hostil y aparentemente tenía algo en su contra, lo que le generaba ansiedad y desconfianza. Pero de pronto, en el nuevo semestre, Jo Jun cambia de actitud y comienza a tratarla con amabilidad, lo que la desconcierta y le hace preguntarse cuáles son sus verdaderas intenciones. Su instinto le dice que algo no está bien, pero, para evitar problemas, decide ignorar sus dudas y aceptar la nueva actitud de Jo Jun. 볼 때는 좋은 인상을 남기는 게 중요해요. 이런 티 쪼가리 같은 거 말고 좀 칼아있는 셔츠로. Kim Go-eun logra transmitir con sutileza las inseguridades, el agotamiento y las dudas internas de su personaje. Su actuación equilibra la dulzura y la determinación. Gracias a esta actuación, Kim Go-eun fue galardonada con el premio a Mejor Actriz Nueva en los Baeksang Arts Awards de 2016, consolidando su transición exitosa del cine a la televisión. 왜요? 난 괜찮은데. Puesto 8, Yumi Cells. En Yumi Cells, Kim Go-eun interpreta a Kim Yumi, una oficinista aparentemente común que enfrenta dificultades para expresar sus sentimientos y comprender sus propias emociones. A través de una innovadora narrativa, Kim Yumi es retratada junto con las pequeñas células que representan sus pensamientos, emociones y decisiones internas. Yumi es una mujer en sus 30 años que trabaja en una empresa y vive una vida cotidiana aparentemente sencilla. Sin embargo, su mundo interior es complejo y está lleno de emociones, deseos y miedos. Al inicio de la serie, Yumi se muestra como una mujer que ha perdido la confianza en el amor, de personalidad reservada y con dificultades para expresar sus emociones. Pero su desarrollo emocional la lleva a aprender sobre sí misma y sus propias necesidades. Yumi comienza a abrirse emocionalmente cuando conoce a Gu-won, un programador de videojuegos con una personalidad sencilla y algo torpe. Tras los altibajos de su relación con Gu-won, Yumi aprende a priorizarse a sí misma en lugar de depender emocionalmente de su pareja. La serie combina live action con animación, mostrando la vida interna de Yumi a través de sus células, que son pequeñas representaciones de sus distintas facetas emocionales. Por esta interpretación, Kim Go-eun fue galardonada con el premio a Mejor Actriz en los Blue Dragon Series Awards de 2022, consolidando su estatus como una de las actrices más versátiles de su generación.
낭만이 좀 없어서. 제가 원래 겨울을 별로 안 좋아해요. Puesto 7. Coin Locker Girl. En esta impactante película de crimen y drama, Kim Go-eun interpreta a Il-young, una joven que fue abandonada al nacer en una taquilla de estación de tren. Tras esto, Il-young es encontrada por un mendigo ladrón y criada por este y otros vagabundos hasta los 10 años, cuando un detective corrupto la lleva con la jefa criminal conocida como Madre. Interpretada con brillantez por la gran Kim Hye-soo. El filme sigue la vida de Il-young dentro del mundo del crimen en el barrio chino ubicado en Incheon, donde crece como la mano derecha de Madre. Il-young ahora es alguien fría y desalmada, desempeñando roles de cobradora de deudas y ejecutora dentro de la organización. Un día, a Il-young se le asigna la tarea de cobrar la deuda al hijo de un deudor. Ahí es cuando conoce a Suk-hyun, quien despierta en ella sentimientos de empatía. Esta relación sirve como catalizador para que Il-young reevalúe su vida y considere la posibilidad de escapar del ciclo de violencia en el que ha estado atrapada. La actuación de Kim Go-eun es poderosa, logrando transmitir la dualidad de su personaje con gran realismo. Su capacidad para expresar emociones complejas sin necesidad de diálogos extensos es impresionante. Logra reflejar el conflicto interno de Il-young entre la frialdad de su entorno y su deseo de escapar. Aunque casi todos los elogios fueron para la gran Kim Hye-soo por su papel de madre, Kim Go-eun logró brillar con luz propia gracias a su rol. Sin duda, Coin Locker Girl es un thriller único, donde Kim Go-eun ofrece una actuación intensa y memorable, reafirmando su talento en el cine surcoreano. Puesto 6. Sunset in My Hometown. En esta película dirigida por el maestro Lee Joon-ik, Kim Go-eun interpreta a Sunmi, la amiga de la infancia del protagonista Hak-soo, interpretado por el talentoso Park Jeong-min. Hak-soo, quien es un rapero fracasado, se ve obligado a regresar a su pueblo natal, Gyeongsan, para arreglar su vida. Allí se encuentra Sunmi, quien será una figura clave en el proceso de este para reconciliarse con su pasado y redescubrir su identidad. Sunmi es una mujer de carácter fuerte y directo, que ha permanecido en su pueblo cuidando de su padre enfermo. Ella valora profundamente sus raíces y mantiene una conexión genuina con su comunidad. La actuación de Kim Go-eun brilla con una autenticidad inigualable. Su interpretación de Sunmi está impregnada de calidez y una honestidad conmovedora, características que hacen que su personaje se sienta genuino y cercano. Para este papel, Kim Go-eun se preparó meticulosamente, ganando peso para ajustarse a la apariencia de una mujer de pueblo y perfeccionando el uso del dialecto regional de Gyeongsan para lograr una interpretación auténtica. Su esfuerzo se vio reflejado en la recepción positiva de la crítica, que elogió su química con Park Jeong-min y la calidez que aporta a la historia. Aunque el film recibió críticas mixtas, la actuación de Kim Go-eun fue unánimemente elogiada y halagada. Puesto 5. Las hermanas. En este drama de misterio, Kim Go-eun interpreta a Oh In-joo, la hermana mayor de una familia pobre. In-joo trabaja como contadora y, debido a las dificultades económicas que ha enfrentado desde su infancia, cree firmemente que el dinero es la clave para proteger a su familia. Su vida da un giro inesperado cuando se ve involucrada en la desaparición de un fondo ilícito de 70.000 millones de wones, lo que la lleva a enfrentarse a las familias más poderosas y adineradas de Corea. La actuación de Kim Go-eun es uno de los pilares de la serie. Su interpretación de In-joo es muy intensa, alejándose de la típica heroína idealista. En su lugar, interpreta a una mujer real, con inseguridades y deseos contradictorios, cuya evolución a lo largo de la historia se siente increíblemente realista. Desde el primer episodio, Kim Go-eun transmite la desesperación y el anhelo de una vida estable que tiene su personaje. Las interacciones con sus hermanas son el corazón de la historia, y su química con ellas refuerza la sensación de una familia real que, a pesar de sus diferencias, se apoya incondicionalmente. Este gran drama cuenta una historia sobria y profunda, coronado por sus grandes actuaciones, destacando sobre todo, la de la gran Kim Go-eun. 그거 밝혀내자. 그 여자도 감옥에 집어넣는 거야. Puesto 4. La frecuencia del amor.
En esta conmovedora película romántica, Kim Go-eun interpreta a Kim Mi-soo, una joven honesta y de buen corazón que trabaja en una pequeña panadería. El film se sitúa en distintas épocas, siendo la primera la crisis económica de Corea en 1994. Es este año cuando el encuentro con un misterioso joven llamado Hyun-woo cambiará la vida de Mi-soo por completo. Hyun-woo se presenta en la puerta de la panadería pidiendo tofu, algo que tradicionalmente suelen comer los recién salidos de prisión, cosa que llama la atención de Mi-soo. Tras esta breve interacción, Hyun-woo solicita trabajo en la panadería, a lo que tanto la dueña como Mi-soo acceden. Tras esto, Mi-soo y Hyun-woo comienzan a acercarse lentamente, compartiendo momentos cotidianos y desarrollando una relación cercana. Justo cuando su vínculo parece fortalecerse, Hyun-woo se reencuentra con su viejo grupo de amigos y desaparece repentinamente. Ya en 1997, Mi-soo ha dejado la panadería y ahora trabaja como editora en una imprenta, hasta que por casualidad se reencuentra con Hyun-woo, pero antes de que pudiesen planear algo, Hyun-woo tiene que irse al servicio militar al día siguiente. La historia avanza a través de los años siguientes y muestra cómo las diversas circunstancias que ambos atraviesan van separándoles y reuniéndoles una y otra vez, enseñando que tanto ha afectado el paso del tiempo a su relación. 너무 달아서 어지럽다. 역시 다방코피야. Esta lacrimógena película ofrece una de las actuaciones más matizadas y emocionalmente pesadas de Kim Go-eun. Mi-soo no es un personaje que exprese sus sentimientos de manera exagerada, lo que lleva a una constante tensión emocional que parece que nunca va a acabar. Kim Go-eun transmite el anhelo, la nostalgia y la incertidumbre a través de miradas, silencios y pequeños gestos. Su interpretación es natural y auténtica, lo que hace que puedas conectar profundamente con su historia. La química con Jung Hae-in es otro punto fuerte de la película. La relación entre Mi-soo y Hyun-woo se siente genuina, llena de momentos de dulzura y tristeza, y la interacción entre ambos actores realza la credibilidad de la historia. Cada reencuentro está cargado de emoción, reflejando la evolución de sus personajes a lo largo del tiempo. Kim Go-eun recibió elogios por su actuación matizada. Con la frecuencia del amor, Kim Go-eun demuestra su habilidad para interpretar personajes realistas, lo que para mí es su punto más fuerte por su increíble capacidad de crear personajes cotidianos, que te hacen cuestionar si es una persona de la vida real en lugar de solo un personaje. 뛰지 마, 현우야. 제발 뛰지 마. Puesto 3. Goblin. En este icónico K-drama de fantasía, Kim Go-eun interpreta a Ji-eun-tak, una joven con la capacidad de ver fantasmas y que está destinada a ser la novia del Goblin. Eun-tak es una chica huérfana que ha enfrentado muchas dificultades en la vida. A pesar de su trágica infancia, mantiene una actitud optimista y esperanzadora. Su vida cambia cuando conoce a Kim Chin, interpretado por el gran Gon Jo. Kim Chin es un ser inmortal conocido como el Goblin, destinado a encontrar a su novia para poder descansar en paz. El papel de Ji-eun-tak es crucial, ya que su existencia está ligada al destino del protagonista. Cuando Eun-tak tiene 19 años, se cruza con Kim Chin y descubre que él es un ser inmortal con una espada invisible en su pecho. Al inicio de la serie su relación tiene una dinámica divertida y caótica, pero poco a poco se transforma en un amor profundo y trágico. Aunque al comienzo es ajena a su deber de quitar la espada del pecho del Goblin, finalmente descubre la verdad y lucha con la decisión de cumplir con su deber, ya que se ha enamorado del Goblin. La actuación de Kim Go-eun fue clave para el increíble éxito de la serie. Ji-eun-tak se siente real y entrañable, lo que hace que sea muy fácil empatizar con ella. Su interpretación equilibra a la perfección la dulzura, el humor y la profundidad emocional. 여기서 살면 행복하겠다. 그래도 잠깐은 행복했네. Uno de los mayores aciertos del K-drama es la pareja principal, ya que la química de Kim Go-eun con Gon Jo es simplemente asombrosa. La dinámica entre ambos es el corazón de la serie, y Kim Go-eun logra transmitir la evolución de su relación de manera convincente, desde la emoción inicial hasta el dolor de su separación. Su capacidad de resiliencia y su transformación en una mujer que entiende el verdadero significado del amor y el sacrificio hacen que su personaje sea más que una simple protagonista romántica.
Goblin fue un fenómeno en la televisión surcoreana, batiendo récords de audiencia y convirtiéndose en un clásico instantáneo. Kim Go-eun recibió múltiples premios por su interpretación, consolidándose aún más como una de las actrices más destacadas de su generación. Con este papel, Kim demostró su talento para llevar tanto la comedia como el drama con naturalidad, entregando una de las actuaciones más memorables de la historia de los K-dramas. Puesto 2. Exuma. En este exitoso thriller, Kim Go-eun interpreta a Hwa-rim, una joven chamana con la capacidad de apaciguar espíritus vengativos. La película sigue a la chamana y su compañero Bong-gil. Cuando estos responden a una llamada de ayuda que proviene de la rica familia Park desde los Estados Unidos, estos deciden ayudarles ya que el trabajo está bien pagado. Es entonces cuando perciben que el origen del problema que atormenta a la familia Park se encuentra en la tumba de un antepasado. Cuando vuelven a Corea, y con la ayuda de un equipo compuesto por un maestro de Feng Shui y un enterrador, comienzan a exhumar la tumba de los antepasados de la familia Park para liberarlos de su tormento. Hwa-rim y Bong-gil proceden a realizar un ritual chamánico antes de comenzar la excavación. Tras esto, cuando los ayudantes están limpiando, uno de los sepultureros se encuentra con una serpiente con cabeza humana y procede a cortarle la cabeza, hecho que termina desencadenando una serie de fenómenos aterradores sobre los protagonistas. Aquí Kim Go-eun ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera, demostrando una capacidad física impresionante a la hora de realizar los rituales en la película. Su interpretación de Hwa-rim es impresionante. Para dar vida a su personaje, Kim Go-eun se sumergió en una investigación exhaustiva. Su compromiso con la precisión cultural de los chamanes se refleja en cada gesto y en la manera en que ejecuta los cánticos y movimientos rituales, lo que llevó a que incluso chamanes reales halagasen su actuación. Su presencia en pantalla es magnética, haciendo que cada escena sobrenatural sea aún más inmersiva. La actuación de Kim Go-eun le valió el premio a Mejor Actriz Principal en los premios Baeksang y en los Blue Dragon, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más versátiles y talentosas de la historia de Corea. Puesto 1. Amuse. En esta impactante película, Kim Go-eun interpreta a Han Eun-gyo, una joven de 17 años cuya presencia altera la vida de un poeta anciano y su aprendiz. El filme sigue la historia del poeta Lee Jeok-gyo, interpretado por el gran Park Hae-il. Jeok-gyo es un poeta de 70 años, y su aprendiz Ji-woo, un escritor en ascenso. Sus vidas cambian radicalmente cuando Eun-gyo, una estudiante de secundaria, entra en sus vidas repentinamente. Cuando Jeok-gyo encuentra a Eun-gyo durmiendo en la entrada de su casa, este cae instantáneamente enamorado de ella, así que acepta darle un trabajo a tiempo parcial limpiando su casa. Su inocencia y sensualidad despiertan emociones reprimidas en el anciano poeta y provocan un silencioso conflicto con su aprendiz. La belleza, el sentido del humor y calidez genuina de Eun-gyo hacia él, hacen que éste comience a verse a sí mismo como el joven que solía ser. Su amor y necesidad por ella crecen no solo porque la encuentra increíblemente hermosa, sino también por cómo le hace sentir. Esto inspira al poeta a escribir un cuento sobre su relación imaginaria con la joven Eun-gyo. 이 의자 주인이세요? Eun-gyo no es un simple objeto de deseo, es un personaje complejo, que oscila entre la ingenuidad y una atracción natural que ella misma no comprende. Su presencia expone los miedos de los personajes masculinos al paso del tiempo, la juventud y el talento. Eun-gyo es un personaje complejo y ambiguo, que oscila entre la ingenuidad y la provocación. Su presencia desestabiliza el frágil equilibrio entre los dos hombres. Kim Go-eun dota a su personaje de una autenticidad y profundidad emocional únicas, llegando a hacerte creer que es una hermosa chica común y corriente que podrías encontrarte en cualquier momento de tu vida. La actuación de Kim Go-eun en Amuse es sencillamente deslumbrante. Para ser el primer papel de su carrera, su interpretación es absolutamente impresionante. La forma en que transmite emociones con recursos como el tono de su voz o una simple mirada es magistral. 붉은 눈물 뚝뚝 묻히고 간 작은 새.
Es increíble que alguien, en el primer papel de su carrera, logre una de las mejores actuaciones del año, y sin embargo, Kim Go-eun logra una de las mejores actuaciones de la historia de Corea. Su química con Park Hae-il sostiene la tensión emocional de la película, logrando que cada interacción sea cargada de significado. Su interpretación fue tan impactante que le valió numerosos premios, incluyendo Mejor Nueva Actriz en los Blue Dragon y Gran Bell, así como una nominación a los Baeksang. Muy pocas actrices debutantes han recibido tantos reconocimientos de inmediato, y sin embargo, Kim Go-eun logró levantar más de una decena de premios por este rol, consolidándola como la actriz más prometedora de su generación. Es imposible destacar solo un momento de su actuación. Cada escena en la que aparece es hipnótica, demostrando una capacidad actoral que muchas intérpretes con años de experiencia aún no han alcanzado. Es casi imposible cuantificar en palabras que alguien en su rol de debut logre opacar a Park Hae-il, uno de los actores más condecorados de Corea. En mi opinión, esta es la actuación debut más impresionante en la historia del cine coreano, y sin duda, un papel que marcó el inicio de una carrera brillante para Kim Go-eun. Esta actuación redefinió el estándar para el debut de los nuevos intérpretes coreanos, logrando la que para mí es una de las actuaciones del siglo en Corea. Amuse es una obra maestra donde su actuación brilla con luz propia, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica coreana, y siendo para mí la mejor actuación en la brillante y maravillosa carrera de la fantástica Kim Go-eun. 엄마한테 맞고 온 날 기억하시죠? Hasta aquí el recuento de las que yo considero las mejores actuaciones de la talentosa Kim Go-eun, una de las mejores actrices de su generación, así como una de las mejores que ha dado Corea en general. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y comenta ideas para nuevos videos. Hasta pronto.